Que el mercado se dio cuenta que finalmente con toda esta incertidumbre y amenazas de la hegemonía en Estados Unidos habría que buscar algunas herramientas adicionales como para, por ejemplo, tener reservas o refugio. A propósito de temas internacionales, ¿cuáles son los otros drivers que en este minuto están incidiendo en la tendencia del dólar versus el peso? Primero, seguir monitoreando cómo se desempeña el mercado laboral y naturalmente que el mercado hoy día está esperando 2 bajas de tasa, algo más o algo menos que eso vamos a tener un impacto en el dólar en el mundo y por ende en el dólar en Chile. El dólar ha sufrido un cambio de tendencia brutal. Tras subir más de 100 pesos en 2024, cayó 93 en 2025, es decir, volvió más o menos a los niveles en los que nos encontrábamos hace 2 años. Y en las últimas semanas ha mantenido esa tendencia bajista, arrastrado principalmente por el precio del cobre. Bueno, el dólar y los temas internacionales son los que nos reúnen en este primer capítulo del año de BTG Podcast, en el que nos acompaña Joaquín Spörke, gerente de productos transaccionales de BTG Pactual. Joaquín, un gusto partir 2026 contigo. Un gusto igualmente, muchas gracias. Joaquín, ¿cómo se explica que en momentos de incertidumbre total el dólar esté actualmente con una tendencia bajista, siendo que siempre ha sido un activo de refugio? Sí, efectivamente, si uno mira la historia tradicional del dólar, este se ha comportado como un activo refugio y el año pasado, durante gran parte del primer semestre, tuvimos harta incertidumbre asociada a aranceles y política monetaria en Estados Unidos, cuestionamientos de la Reserva Federal por parte de Donald Trump, y eso impulsó a muchas economías a dejar de dolarizarse, buscar otros activos de refugio como el oro, que tuvo un desempeño extraordinario durante el año pasado, y eso explica en parte la fuerte depreciación que tuvo el dólar en el mundo de cerca de un 10% durante el año 2025, que eventualmente, y de hecho hoy día estábamos viendo bastante incertidumbre asociada a una investigación del Departamento de Justicia a Jerome Powell, sí, por la remodelación de la sede principal de la Reserva Federal, que según las propias palabras de Powell, sería una amenaza directa por parte de la Casa Blanca para intervenir en la política monetaria, lo cual fue una razón más para que el mercado salga a vender dólares en el mundo, y eso explica también una caída adicional que vimos durante el día de hoy. Claro, ahora, ¿cuál es el racional que está detrás de eso? El racional, bueno, primero destacar que el ciclo del dólar en el mundo, a pesar de que ha tenido una caída de cerca de un 10% en un año, sigue estando sobre una desviación estándar de su promedio histórico en términos reales. Entonces, lo primero es que el dólar en el mundo, a pesar de la caída, sigue en niveles elevados, y lo segundo es que el mercado se dio cuenta que finalmente, con toda esta incertidumbre y amenazas de la hegemonía en Estados Unidos, habría que buscar algunas herramientas adicionales como para, por ejemplo, tener reservas o refugio, y eso ha impulsado principalmente los metales y otras monedas. Claro, ahora, entendiendo que eso todavía está presente, ¿significa que todavía hay espacio para que el dólar continúe bajando, el dólar frente al peso principalmente? En Chile el contexto es algo distinto. El año 2025 tuvimos un año que fue positivo para el peso. Hasta septiembre del año el tipo de cambio estaba en torno a 960 pesos por dólar. Estábamos bastante rezagados respecto a otras monedas en la región. Brasil había avanzado en esa fecha cerca de un 17%, Colombia más de un 15%, México similar. Y la razón principal de que el peso tuvo un desacople durante gran parte del año pasado fue el diferencial de tasa. Solamente como referencia, en Brasil tienen una tasa del 15%, en Colombia tiene una tasa del 9.25%, en México del 7% y nosotros estamos en el 4,5%. Eso explica, obviamente, que nuestra moneda haya sufrido, tiene un menor interés, y eso hace que, obviamente, sea menos atractiva. A pesar de que el cobre el año pasado tuvo un avance de más de un 30%, el dólar cayó en el mundo y tuvimos un contexto político favorable que finalmente termina capitalizándose en el último trimestre del año pasado, en donde vemos una caída desde la zona 950 hasta 900, y hoy día el contexto para Chile sigue siendo favorable. Tenemos menor incertidumbre política en el ámbito local, tenemos una inflación controlada, tenemos un banco central que ya está en la parte final del ciclo de baja de tasas, y tenemos un cobre que, a pesar de tener un excelente 2025, continúa muy positivo durante este año, ya lleva más de un 5% de ganancia con perspectivas bastante favorables. Hemos visto una irrupción por parte de la oferta en el cobre muy, muy relevante durante el año 2025, que se extiende hasta hoy día. Tenemos también un dólar más débil que impulsa el cobre, y también tenemos un aumento en la demanda producto de el atractivo que tiene, obviamente, para electromovilidad, energías renovables, y todo lo es también el desarrollo de inteligencia artificial. Así que las perspectivas siguen siendo favorables de cara al 2026, los fundamentos siguen siendo positivos. Probablemente la principal incertidumbre que tenemos es el diferencial de tasas, que durante gran parte del año pasado
pesó muchísimo en el precio del tipo de cambio en Chile. Sin embargo, ha ido disipándose ese efecto hacia los últimos meses. Sí, antes de hablar del tema de las tasas y el diferencial en Estados Unidos, tú mencionabas el panorama político. Claro, tuvimos elecciones, despejó también una incertidumbre en torno a las pensiones principalmente, y a propósito de eso, las AFP solían ser los guardianes del peso, nos daban estabilidad siempre en el mercado de capitales. ¿Cómo se ha ido comportando este tipo de actor? Para ver también cómo se va a estar comportando en el futuro. Sí, los flujos siempre te entregan información relevante en la formación de precios. Nosotros que estamos en la mesa siempre estamos tratando de entender y leer un poco los flujos para determinar las distintas tendencias. Y en ese sentido, efectivamente, las AFP han sido un actor siempre muy relevante por el tamaño, pero el mercado ha crecido muchísimo. Los montos transados en el mercado local hoy día están en torno a 2.000 millones. A eso se suman los montos que se transan en el mercado internacional. Entonces, es un mercado que se ha hecho cada vez más profundo y eso ha hecho que otros actores también tengan mucha relevancia. Y, por ejemplo, en el último semestre del segundo semestre del año pasado, también las mineras tuvieron un impacto muy relevante. Había mucho flujo por parte de inversionistas reales, inversionistas corporativos y AFPs también. Y lo que sí fue contra el flujo y que justamente es algo que al mercado lo ha sorprendido de manera muy relevante es la posición de los inversionistas extranjeros. En septiembre el Banco Central publica esta cifra. En octubre del año pasado los inversionistas extranjeros estaban comprados en dólares, vendidos en pesos en cerca de 1.000 millones de dólares. Hoy día están en torno a 9.000 millones de dólares. O sea, en español, en 3 meses compraron cerca de 8.000 millones de dólares y el tipo de cambio cayó de 950 a 885 pesos que está hoy día. La lógica, obviamente, la correlación histórica siempre ha sido positiva ante este flujo y el movimiento del peso, pero justamente los fundamentos positivos contrarrestaron este flujo e incluso hicieron que tuviésemos una caída de 7-8% en los últimos 3 meses del año pasado. Claro, eso llamó bastante la atención. Ahora, a propósito de temas internacionales, ¿cuáles son los otros drivers que en este minuto están incidiendo en la tendencia del dólar versus el peso? Sí, muy buena pregunta, porque el tema local siempre decíamos hacia fines del año pasado los argumentos políticos, la tasa de interés, pero creo que eso está algo más claro y lo que queda bastante incertidumbre en el plano internacional, probablemente lo que pase con la Reserva Federal. La semana pasada tuvimos datos de empleo en Estados Unidos, en donde la economía sigue creando un nivel de empleo algo más bajo o bastante más bajo que lo que hemos tenido el año anterior. Y eso ha explicado en parte la baja tasa por parte de la Reserva Federal. Así que lo primero, seguir monitoreando cómo se desempeña el mercado laboral. Pero mañana, martes, hay datos de inflación en Estados Unidos, que es lo que finalmente no ha mostrado una convergencia al objetivo de la Fed o de la manera en que se hubiese esperado. De hecho, la inflación de servicios en Estados Unidos sigue elevada. Hoy día la inflación agregada está en torno a 2,7%. Recordar que la Reserva Federal tiene un objetivo de 2%, por lo cual todavía hay incertidumbre respecto a las bajas futuras de tasa en Estados Unidos. Y naturalmente que el mercado hoy día está esperando 2 bajas de tasa. Naturalmente que si tenemos algo más o algo menos que eso, vamos a tener un impacto en el dólar en el mundo y por ende en el dólar en Chile. Así que yo creo que en el plano económico en Estados Unidos esas son las dos principales variables a estar revisando y probablemente también el tema político. Tuvimos obviamente muchas noticias en Latinoamérica en las últimas semanas y hay una fuente de incertidumbre. El año 2025, en una semana tuvimos una volatilidad de casi 50 pesos en abril con Liberation Day, entonces obviamente estamos expuestos a esos shocks de noticias que pudiesen impactar, pero a diferencia del año pasado, yo creo que hoy día ya conocemos quizás de mejor manera, o el mercado interpreta de mejor manera las distintas noticias que van ocurriendo. De hecho, lo que pasó con Venezuela, no vimos ninguna disrupción en los mercados de moneda en Latinoamérica, tampoco en el mundo. Entonces yo creo que hoy día ya conocemos quizás un poco mejor el temperamento del presidente Trump y en ese sentido también cómo el mercado termina absorbiendo estas noticias. De hecho, si miramos lo que pasó en abril del año pasado, los mercados recuperaron todo lo que cayeron y terminaron positivos y yo creo que tomaron esa lección y hoy día probablemente los shocks son un poquito menos volátiles y son un poquito más predecibles. Sí, bueno, vimos nuevamente el temperamento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con esta tensión, el anuncio de esta investigación penal contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. ¿Cómo afecta eso la tendencia del dólar? Eso es negativo para el dólar en el mundo. Básicamente, con lo que partimos conversando, el dólar históricamente ha actuado como un refugio y naturalmente cuando tú quieres tener un refugio buscas
que no haya incertidumbre asociada a este activo, ¿no es cierto? Y el mercado en general mira muy de cerca la independencia que tiene el Banco Central con los gobiernos, obviamente porque esto le permite mantener la inflación controlada. Uno tiene un incentivo de anclar la inflación y el empleo, y el otro tiene un objetivo de crecer y un poco más de corto plazo en ese sentido, de tener un mejor resultado, ¿no es cierto?, para las personas en los próximos meses, pero no necesariamente en los próximos años. Entonces, el equilibrio de esas dos variables creo que es clave y obviamente si eso se ve cuestionado es negativo para el dólar, y es un poco lo que ha explicado durante gran parte del año 2025 el hecho de buscar algún refugio fuera de Estados Unidos, ¿no es cierto?, ante estas amenazas de que eventualmente pudiésemos ver activos fluctuando más por temas políticos que económicos, y justamente en esa dirección hoy día el dólar estaba cayendo en la mañana en el mundo y muy cuestionado por la respuesta que dio, que fue quizás lo más relevante, Jerome Powell, diciendo que esto era derechamente una intención de la Casa Blanca por manipular las tasas de interés. Sí, efectivamente, y ocupando también un canal de comunicación que llamó bastante la atención, ¿no? Sí, es muy atípico que sea, claro, la forma y que Powell sea tan confrontacional en la respuesta. En general es bastante más pausado, más polite y efectivamente en este caso fue bastante directo y el mercado eso lo tomó obviamente como una amenaza, tomando sus palabras literales, a la independencia del Banco Central. Sí, ligando eso a lo que tú decías anteriormente, el tema de Venezuela, decías también que no hubo disrupciones importantes en realidad en materia de monedas o en el flujo de monedas. ¿Cómo se explica eso? Porque cuando uno ve el flujo noticioso, al menos, llama muchísimo la atención que no haya tenido un impacto. Sí, efectivamente fue lo que acaparó la portada en el mundo durante, bueno, hasta ahora, pero naturalmente que los días posteriores. Y principalmente se explica porque hoy día Venezuela es un mercado que, al menos desde el punto de vista de las monedas, desde el punto de vista de la deuda, desde el punto de vista del mercado de capitales, no tiene profundidad, entonces no tiene un impacto relevante en lo que sucede en las otras economías del mundo. Es un mercado absolutamente cerrado. Entonces, en ese sentido, probablemente el mercado interno, tuvimos algún impacto, por ejemplo, en la deuda de Venezuela, que ya está obviamente en default, pero sigue transando, también en bonos de PDVSA, que tuvieron un salto relevante en los precios, pero directamente en Venezuela no hay una gran cantidad de activos internacionales a los cuales se puede acceder, por lo cual el impacto o la correlación que tiene con el mundo es bastante baja en ese sentido. Pudiésemos haber visto algo de tensiones, principalmente por temas más políticos, más de cuestionamientos de la decisión de Estados Unidos, pero finalmente el mercado, creo que con lo que habíamos visto las semanas anteriores, lo tomó con bastante calma desde el punto de vista del riesgo al menos. Y sí tuvimos impacto en compañías con exposición a petróleo o que prestan servicios que eventualmente pueden beneficiarse con la reconstrucción de la infraestructura petrolera en Venezuela, pero son impactos más indirectos que directos. Sí, bueno, nos quedan claro entonces cómo influyeron ciertos hechos noticiosos también el valor de los activos, los temas a los que hay que estar atentos. Joaquín Schperke, un gusto haber partido el año contigo en BTG Podcast. Muchas gracias, igualmente. A todos quienes se estuvieron conectando a este nuevo capítulo, muchas gracias y hasta una próxima ocasión.